Son momentos también de mucho estrés que tenemos, son pacientes que llegan demasiado críticos, en muy mal estado, ¿no? Es difícil, ¿no? Para nosotros, aunque a veces la gente piensa que no, tener que decir que su familiar ha fallecido. El hecho de que pudo haber sido un familiar nuestro y quizás a muchas colegas le ha tocado eso. No, realmente es horrible estar aquí, es horrible lidiar con tanto sufrimiento. Nunca en la historia hemos pensado estar así. En las puertas de este hospital, día a día se juntan personas a la espera de tener una noticia de su familiar o un amigo y saber qué es lo que pasa en la terapia intensiva. Reciben noticias, pero muy poco conocen de lo que sucede ahí adentro. Es más, nosotros muy pocos conocemos de lo que sucede en la realidad de la terapia intensiva, de la unidad de terapia intensiva donde se lucha contra el COVID. Lo que queremos hoy en Historias de la Realidad es mostrar qué hay en la cabeza y en el corazón de las licenciadas, las enfermeras y los médicos y las médicas que están en ese lugar donde transcurre la batalla final contra el COVID-19. Muy bien, estamos en el hospital japonés ingresando a uno de los domos, el área de terapia intensiva, donde están los pacientes en estado crítico. Estoy con la licenciada Sandra Ríos, que va a ser un poco nuestra guía, después vamos a conversar a fondo. Bien. Este es parte del área verde. Ya, entonces tenemos aquí un depósito donde tengo personal generalmente que nos encarga de la parte administrativa, de dotar materiales, todo lo que pueda necesitar en el área donde están los pacientes, ¿ya? O sea, entonces, acá tenemos los guantes quirúrgicos, como están clasificados. Generalmente el personal ingresa por esta puerta. Yeah, okay. Entonces esta puerta es una puerta donde es un área, un vestidor se podría decir, donde la gente se viste acá, ingresa por esa puerta donde dice entrada al área roja, que ya está en contacto con los pacientes, ¿ya? Entonces acá todo el personal que entra para la atención de los pacientes se cambian acá. Perfecto. ¿Y esta es un área de descanso por lo que veo, no? Sí, este es un área de descanso de enfermería, un área de descanso generalmente en la noche, donde la gente no puede estar expuesta mucho tiempo ahí adentro, entonces ya el personal sale 2 horas, 1 hora y media a poder respirar otro tipo de aire, se podría decir, para poder hidratarse, para poder comer algo y después nuevamente vuelve a cambiarse y entrar a continuar con la atención de los pacientes. Tenemos las camas de 2 pisos, ¿no? Y ahí tenemos las duchas, puedes mostrar ahí las duchas donde se pueden bañar prácticamente como un área totalmente acondicionada para el descanso. ¿Cuánto tiempo permanecen aquí adentro? ¿Cada cuánto es el relevo? El relevo es cada 6 horas. 6 horas. Bueno, este es un área, un comedor pequeño, ya donde la gente viene, puede almorzar, puede tomar algo. Es aquí donde la gente se concentra para almorzar, ¿no? Y obviamente vienen por turnos, no todos salen. La mitad se queda adentro y la otra mitad sale y se turnan, ¿no? Tienen distintos horarios para poder salir. No todos salen al mismo tiempo porque si no los pacientes se quedan solos también. Muy bien. Sí. Y bueno, pasemos por acá. Bueno, este es un área donde ya de acá se puede ver la necesidad que se está viendo en este momento. Están toda la gente que está con su EPP completo y directamente es más asistencial, ¿no? Con el paciente.
Y aquí afuera es más administrativo, se podría decir, ahí la LICEN se encarga de las órdenes, de recepcionar medicamentos, de llevar medicamentos allá y todo eso. Bueno, en recién ingresado al lugar, Mónica, si puede filmar acá, es impactante ver la cantidad de camas, el trabajo y la forma en que están como con escapandas, obviamente protegidos. Esos papeles. Y realmente es el primer impacto a los ojos de lo que llega a producir el COVID cuando ya el paciente está en un estado crítico. Seguramente usted, como a mí, tal vez no ha visto esto así de repente en un primer impacto, y a uno lo hace reflexionar sobre a lo que se puede llegar cuando encuentra esta imagen, cuando encuentra este panorama. Este lugar es donde se fue una batalla decisiva para enfrentar el COVID. Y todos los que vemos ahí parados son los ángeles blancos, finalmente los que ayudan a enfrentar codo a codo al paciente para poder salir del COVID. Vamos a conversar ahora con ellos para conocer de cerca cómo es el trabajo que realizan. Mi nombre es Gabriela Terán Gutiérrez, yo soy licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Gabriel René Moreno en el año 2010, trabajando en la unidad de terapia intensiva ya desde el 2014 aquí en el Hospital Japonés y en los domos también Hospital Japonés de la primera oleada de la pandemia, ¿no? Del 2020. Es una mezcla de muchos sentimientos, particularmente porque va desde la frustración de no poder hacer más por un paciente quizás demasiado crítico que llega aquí al domo, desde la alegría hasta cuando sale ya recuperado. Son diferentes emociones que se sienten, ¿no?, al estar aquí en el domo. El trabajo es arduo, el horario de ingreso es siempre el mismo. Lo que no es siempre lo mismo son los días que enfrentan. Cada día tiene una historia diferente que puede ser de alegría o dolor. Cada día es diferente, cada día batallamos con un paciente que pensamos que va a recuperarse, pero se complica, o chocamos con la realidad de los familiares que no cuentan con recursos económicos, otros sí. Entonces es, como le digo, una miscelánea de sentimientos que no hacen fácil los días y ninguno es igual, no se repiten los días. Nunca me imaginé poder ser encargada de una terapia tan grande. Estábamos acostumbradas a manejar terapias chicas. Y nunca en mi vida pensé que íbamos a llegar a este momento de poder manejar una terapia de tantas camas, con tanto personal. Y lo más difícil para mí ha sido manejar los recursos humanos. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a atender los pacientes acá, entraron muchos profesionales sin experiencia de atención al paciente crítico, y fue muy duro, muy difícil poderlas enseñar, capacitar, pero logramos. Ingresamos a trabajar por el momento en este mes. Nosotros estamos en el turno nocturno, ingresamos a trabajar a las 19:30 de la noche, colocándonos nuestro equipo de bioseguridad. Salimos a las 1:30 de la mañana por lapso de 1 hora y media de descanso, para quizás tomar un poco de agua, hacer una necesidad básica, y volvemos a retornar adentro al área roja para nuevamente salir a las 7:30, 8 de la mañana del día siguiente. Y durante todo ese tiempo el traje que se utiliza no se saca. Durante todo el tiempo no, solamente en el momento de descanso sí nos retiramos el primer mameluco que utilizamos en la primera gestión de trabajo, y ya nos volvemos a poner otro en el siguiente ingreso. O sea, las necesidades normales del ser humano de ir al baño, por ejemplo, ¿hay que aguantarse mientras está uno ahí adentro? Lamentablemente sí, hay que aguantarnos las ganas de tomar agua, las ganas de ir al baño, si tenemos quizás como mujeres algún cólico, un dolor. Entonces esas son necesidades que tenemos que aguantarnos por el bien del paciente, para que nosotros podamos atender y cumplir nuestras funciones.
ahora en una terapia COVID es muy diferente. Entonces, los familiares no pueden ingresar. ¿Y el paciente, hay pacientes que están conscientes en una terapia intensiva? Sí, hay pacientes conscientes. ¿Y preguntan por su familia? Sí, preguntan porque la única manera de podernos comunicar hemos hecho mediante el celular. La tecnología nos ha ayudado bastante porque mediante el celular podemos hacer videoconferencias, de poder contactar a las familias directamente, de que el paciente pueda estar más tranquilo, ¿no? Para su tranquilidad de ellos. ¿Y cómo hace usted particularmente para enfrentar el día a día aquí adentro, delante de los pacientes? Confiar en Dios. Lo primero, encomendarnos a Él siempre para poder ingresar y cumplir con nuestras funciones, porque como enfermería y en la calidad humana que tenemos, pensamos siempre que ese paciente que estamos atendiendo es un ser nuestro, es un familiar, es un amigo, es un hermano, quizás no propio, pero sí de la gente, ¿no? Que nos confía, que incluso nos ha tocado la oportunidad de leer cartas, de hacer de consejeras, de hacer de lectoras, de hacer de mamá, de hacer de muchas cosas allá adentro. Entonces nos mueve. Mientras las licenciadas y enfermeras asisten y siguen todas las indicaciones, para los médicos los sentimientos no son diferentes. Es difícil aislarse o volverse frío frente a lo que tienen enfrente. Muchas veces se ven reflejados en quien está en la cama. Es bastante complicado, a veces es bien frustrante para nosotros, el mismo hecho de atender los pacientes, ¿no? Son momentos también de mucho estrés que tenemos, son pacientes que llegan demasiado críticos, en muy mal estado, ¿no? Que tratamos nosotros atender de la mejor manera al paciente, darle todo el apoyo y el soporte que necesita, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad es demasiado agresiva, tiene una progresión muy rápida y ahora estamos viendo casos de pacientes jóvenes, ¿no? Todos están menores de 45 años, ¿no? Tenemos internados hasta de 22 años, ¿no? En pacientes jóvenes, y eso es un poquito más, ya nos entra más en el compromiso personal también a nosotros, ¿no? Ver pacientes de nuestra misma edad, ¿no? En ese estado, ¿no? Y a veces algunos no evolucionan favorablemente, algunos sí, ¿no? Y eso a veces es un poquito frustrante para nosotros, ¿no? Es difícil, ¿no? Para nosotros, aunque a veces la gente piensa que no, tener que decir que su familiar ha fallecido, porque sabemos que es mamá, es papá, es hermano, es familiar de alguien, es amigo, ¿no? Entonces es duro, y más en realidad en todos los pacientes, ¿no? Ya sean mayores o sean jóvenes. Es bien difícil decirle a una mamá que ha perdido a su hijo, o decirle a un hijo que ha perdido a su madre, ¿no? Y por una enfermedad que es algo que nadie esperaba, ¿no? El ingreso a terapia intensiva ya de por sí es un golpe para la familia. Significa que ese ser querido ingresó a un estado crítico y en la mayoría de los casos quien ingresa es intubado. Claro. ¿Cómo es el manejo del médico hacia el paciente con ese momento? La verdad es que de médicos hacemos como hasta de psicólogos, le puedo decir, tanto con la familia como con el paciente. En el momento que los vamos a intubar y hablamos con él, que vemos que realmente ya la mecánica de él no es buena, la saturación cada vez más baja, les explicamos, ¿no? Que están entrando a una unidad de terapia intensiva y que es porque su estado es muy grave y que el pulmón y él ya no están pudiendo compensar esa parte y que necesita una intubación y un ventilador, que vamos a descansar por un tiempo, usted no va a sentir nada, vamos a dormir, no va a tener dolor y nos vemos de acá a unos 7-10 días. Es así como yo, por ejemplo, les hablo. Estar intubado y amarrado a un respirador, ¿cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes desde afuera? Es un paciente que prácticamente pierde, se desnutre fácilmente, pierde mucha masa muscular el paciente, pueden haber infecciones sobreagregadas muy aparte del COVID por bacterias que hay dentro del hospital, ¿no? Que eso puede ser que lo complica aún más el cuadro, pueden cursar con falla renal por el mismo cuadro séptico ahí asociado.
Y al despertarlo los pacientes también es algo demasiado incómodo, ¿no? Estar con un tubo en la boca. La mayor parte no están conscientes, pero hay una etapa donde ya el paciente empieza a recuperar y tenemos que valorarlo bien si va a poder resistir los parámetros que se le da abajo del ventilador para poderlo sacar del tubo, ¿no? y liberarlo de eso. Entonces hay en ese momento donde sí tenemos que suspender los sedantes y en ese momento es donde el paciente empieza a despertar. Pero estos pacientes no despiertan conscientes. Hay una etapa que se llama delirium, donde todos los pacientes entran en esta etapa, donde se olvidan dónde están, quiénes somos y empiezan a pelear y empiezan a volverse agresivos. Realidades y vidas que se mezclan, historias que se hacen propias, luchas de horas y de días buscando sacar adelante a los pacientes. A veces se logra, pero de la alegría se puede pasar a la tristeza inmediatamente y luego el paso es tener que decirle lo ocurrido a los familiares. Creo que la parte más difícil de terapia, aparte de ver a los pacientes y tratar de que salgan, es hablar con la familia, ¿no? Guardamos la esperanza del familiar, respetamos eso, ¿no? De que el paciente, si está en terapia intensiva, es porque tiene una chance de salir, ¿no? Y que estamos trabajando en ello. Pero sí es bien complicado, ¿no? Ver las expresiones de los familiares, ¿no? Cuando uno tiene que decirle que fallece, ¿no? El paciente. Están a la espera de saber algo de cómo están evolucionando. Todos los días ellos nos encontramos en la puerta recepcionando medicamentos. Estamos en la puerta consolando a algunos familiares que ya están agotados prácticamente. Es muy difícil lidiar con la familia porque son esas personas las que más quizás están sufriendo que el mismo paciente. ¿Por qué? Porque afecta mucho, tanto económico, tanto emocional, emocionalmente, ¿no? en la familia misma del paciente. Me ha tocado en mi otra área de trabajo de la terapia consolar a ese familiar que quiere entrar a ver a su paciente, a su familiar ya fallecido, y proporcionarle ese apoyo, o por lo menos esa compañía que él requiere para aceptar su pérdida. ¿Cómo llegar a ese momento del paciente, del familiar que quiere ver, darle un adiós en ese momento y no poder hacerlo por las condiciones para que no se contagie? ¿Cómo es ese escenario? Aquí lamentablemente no pueden pasar. No pueden pasar, el paciente queda solo prácticamente con nuestra compañía, con unas caras desconocidas, viviendo quizás sus últimos días por la enfermedad. Es muy difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil estar aquí, la verdad, cuando uno se pone a pensar bien. Es estresante, quieres que tu paciente se ponga bien, te quedas horas a su lado y es frustrante también cuando no está saliendo como uno quiere. Uno a veces dice, no, pucha, pudo haber sido yo la que esté en esa cama, ¿no? O esté intubada, ¿no? Y uno piensa, tiene esposo, habla con el esposo, tengo 2 hijos pequeños, le dicen a uno, ¿no? Y la verdad que a uno lo comprometen demasiado sentimentalmente, ¿no? Uno se compromete demasiado sentimentalmente con el paciente que es más joven todavía, ¿no? Demasiado triste. Porque tratamos de pensar que pudimos hacer más y no pudimos. Entonces cae en nosotros el hecho de que pudo haber sido un familiar nuestro, y quizás a muchas colegas le ha tocado eso. Perdón, hemos perdido colegas de trabajo, hemos perdido amigas licenciadas en esta pandemia aquí mismo, entonces hemos perdido grandes médicos y ha sido muy, muy duro. O sea que esos
momentos de llanto, de quiebre, son como los de ahora en estos momentos? Son como las de ahora porque siempre pensamos, bueno, yo particularmente siempre pienso, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo será el día que yo esté ahí? ¿No? Y porque enfrentamos la pandemia directamente y vemos eso, ¿no? El hecho de que ¿cuándo voy a ser yo la que esté en ese lugar? Necesitando los medicamentos, quizás necesitando un tubo, quizás necesitando que mis colegas me asistan. Entonces, duele. En esta ola del COVID-19 la enfermedad ya no va tras nuestros abuelitos o personas de enfermedad base. Le puede tocar a cualquiera. Hoy están entrando más jóvenes. La juventud, hoy esta tercera ola ha atacado más a la juventud, ha atacado a las mujeres en estado de gestación. Realmente nunca pensábamos vivir este momento porque en la primera y en la segunda ola tuvimos mujeres gestantes y donde no necesitaban ni oxígeno, pero sí estaban con COVID. Ahora tenemos varias embarazadas que están luchando contra la vida y la muerte, intubadas, algunas perdieron a sus bebés. Es más, tuvimos una oportunidad de una cirugía aquí en el domo. Tuvimos de una emergencia porque se tenía que salvar a la madre, en este caso. ¿Y el bebé cómo nació? Y el bebé nació pequeño, muy prematuro y no resistió, pero sí valió la pena porque la madre salió la mamá y hoy está ya fuera de peligro. En esa reflexión, ¿qué le gustaría decirle a la gente? Personalmente, a mí me dio COVID hace un año atrás y yo estuve internada en la terapia. Gracias a Dios y a todo el equipo aquí del hospital, yo no llegué a la intubación. Pero es realmente preocupante, es muy distinto estar en esa situación y pensar de que esa sensación de aire, que nadie la sienta, es horrible, es como si te cortaran la garganta y por más esfuerzo que tú hagas en respirar, no abastece. ¿Ya? Y de ahí estás en el plano pensando de que por ahí he contagiado a mis padres, mis hijos, mi esposo, o a veces familias enteras se han contagiado, familias enteras han fallecido, ¿no? Por el tema del COVID. El tema económico es bastante importante, no es algo que, no tenemos un seguro de que sea completo, la accesibilidad a clínicas privadas son de costo bastante alto y yo creo que la gente tiene que comenzar a usar el lavado de manos, el alcohol en gel, el barbijo, la distancia, ¿no? Porque no es nada bonito estar en una terapia intensiva. Que el COVID es una enfermedad real que no ha pasado, que por lo que veo no va a pasar por un buen tiempo todavía. Hay mucha gente que no está vacunada y aún vacunada igual ha tenido la enfermedad. Entonces, que tienen que seguir cuidándose, por favor. Que se cuiden, que no bajen los brazos en los cuidados, que continúen fortaleciendo ese cuidado en la familia, en ellos mismos, porque estamos batallando con un virus desconocido, un virus sombra, que hasta ahora nos sigue sorprendiendo con todos los casos que han abierto, con todos los cuadros clínicos, los síntomas que puede presentar. Ni siquiera nosotros mismos podemos decir a ciencia cierta, esto es para esto y así se mata. Y que nos ayuden en eso, que nos ayuden, que concienticen a su vecino, que concienticen a su propia familia, para que sentamos la satisfacción de que ya no hay más casos y no tengamos más pérdidas dentro de nuestra familia. Pedirles que se cuiden. No, realmente es horrible estar aquí, es horrible lidiar con tanto sufrimiento. Nunca en la historia hemos pensado estar así, estar con este equipo de bioseguridad y la verdad el personal de salud, especialmente enfermería, ya estamos agotándonos. Creo que ya estamos cansándonos y esperemos que por favor tomen conciencia toda la población. Hay un momento en que ya el cuerpo no da el cuerpo.
pero seguimos, tenemos que cumplir, ese es nuestro deber como personal de salud y tenemos que estar hasta lo último. ¿Puede bajar la cabecita un poquito? Ahí, muéstrame el gorro un poquito. Ahí. Y ahí lo veo a los superhéroes, a Batman, a Iron Man. Están los médicos, las enfermeras. Está el Capitán América. El Capitán América también. Bueno, es el que más le gusta, parece. Sí. ¿Consideran que son unos superhéroes? Somos heroínas, somos superhéroes porque con todos los colegas y el gran equipo que hemos formado nunca hemos bajado los brazos, siempre estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos y seguimos de pie. Seguimos de pie desde el primer caso, no nos hemos negado en las atenciones, sí hemos pedido muchos equipos de diversidad para nosotros mismos, para que no haya deficiencia profesional, no deficiencia, sino un déficit profesional en la atención. Así que sí, nos consideramos superhéroes, nos consideramos superheroínas, porque hacemos lo imposible, ¿no? Hacemos lo imposible quizás por salvar una vida boliviana. Es aquí, en las terapias intensivas, donde día a día médicos, licenciadas, enfermeras y el personal de salud van a la batalla decisiva, donde pelean codo a codo con los pacientes contra la enfermedad. Es aquí donde ellos, nuestros ángeles blancos, superhéroes, heroínas, también se juegan la vida. Y hemos querido mostrar eso en Historias de la Realidad, más de cerca el corazón de quienes trabajan aquí, que son seres humanos. Y aunque a veces tengan que parecer fríos, en realidad lloran cuando tienen que ver lo peor y se alegran cuando un paciente logra recuperarse. El que ellos estén bien también depende de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Cuidándonos. Alguien decía que parece que suena repetitivo, pero es la forma. Usa el barbijo, lavate las manos, mantén la distancia física y no estés en esos juntes, en esas reuniones. Quédate en casa lo más posible, con los tuyos, para que te cuides y para que nos cuides. Gracias.